Ya, entonces, la clase de hoy que vamos a trabajar es la Semana Santa. La Semana Santa no solamente se inicia desde, digamos, en la semana. Esta, por ejemplo, este domingo que viene es el domingo de Ramos, ¿no? Sino que empieza ya de la Cuaresma, ¿no? ¿Qué es la Cuaresma? Es el tiempo de arrepentimiento de nuestros pecados, ¿no? Dura 40 días desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Ramos, ¿no? ¿Qué cosas se debe realizar en este tiempo de cuaresmas? ¿No? Son varios actos que uno debe realizar y hay muchos símbolos que ustedes, los que asisten regularmente a las iglesias, a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en estos días ya han estado, han estado escuchando, han estado escuchando, eh, digamos, estos símbolos, ¿no? Pero ceniza, que viene a ser, nos invita a no apoyar nuestra vida en cosas que terminan reduciéndose a cenizas, ¿no? En cosas materiales, eso se refiere, ¿no? ¿Cómo se llama? Sino en valores. En otras palabras, hay que apoyar nuestra vida en cosas que terminan reduciéndose a cenizas, ¿no? O sea, las cosas materiales no, sino en valores. El ayuno significa abstenerse o privarnos de comer carnes rojas, generalmente solamente a cierta edad, tampoco no se puede privar a personas muy adultas o muy pequeñas. También renunciar a los lujos, dineros y vicios. También hacer nuestras oraciones, dar limosnas, ser caritativos con el prójimo, ayudar al que lo tiene. También es una etapa de reconciliación. Si nosotros estamos, digamos, peleados, no, eh, estamos, digamos, peleados con algún familiar, es tiempo de reconciliación, es tiempo de perdonarnos, ¿ya? Ese es, ese es la, ese es el motivo por el cual en estos tiempos de cuaresma que debemos de hacer. Y también debemos acompañar a Jesús, ¿no? Simbólicamente en su camino al Calvario, ¿no? Ese es, ese es lo que tenemos que nosotros también eh, ver, ¿no? Todo esto es. Estos son todos los eventos que se celebran en esta etapa de Cuaresma. Ya, repito, las personas que en estos días han ingresado a misas, siempre es el cura o las personas de la iglesia les hace ver que están en han estado o están en esa etapa, ¿no? Estamos en esa etapa de cuaresma, ¿no? Actualmente. Luego, ¿qué más tenemos? Eh, Luego ya vamos a hablar ya lo que es, digamos, la Semana Santa. ¿Qué cosa ocurre? ¿Qué cosa realizamos en la Semana Santa? ¿O qué significa, no? La Semana Santa en la cual los cristianos recuerdan y viven la pasión, ¿ya? Viven la pasión, ¿ya? Y muerte y resurrección de Jesús. Empieza el domingo de Ramos y termina el domingo de Pascua. Entonces, ¿quién nos recuerda el domingo de Ramos? Pues se va a celebrar este domingo. Nos recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén, pueblo que lo recibe con palmas, júbilo y alegría, ¿no? Y ahí la gente lo proclama como rey. Jueves Santo se recuerda la última cena de Jesús con sus apóstoles, donde instituye dos sacramentos, la Eucaristía y el orden sacerdotal, ¿no? Ese lavado de Jesús a sus discípulos y la oración en el Monte de los Olivos, ¿no?
Viernes Santo, día en que la Iglesia Católica medita sobre la pasión y muerte de Jesús por la salvación del mundo. El Vía Crucis es el camino doloroso que sigue Jesús cargando su cruz en 14 estaciones. Sábado de Gloria se recuerda el día que el cuerpo de Cristo permaneció en el sepulcro, ¿no? Día de silencio, vigilia y esperanza. Y domingo de resurrección o domingo de Pascua es la fiesta más importante del año litúrgico y nos recuerda que Jesús venció la muerte y resucitó para demostrar que era el Hijo de Dios y el Salvador de los hombres. Es el fundamento de nuestra fe, ¿no? Entonces, esto es lo que todo cristiano, todo creyente en nuestra religión católica debemos saber, ¿no? A veces uno dice, voy a ir a Domingo de Ramos, pero no sabe qué cosa representa, o sea, por qué uno va con su lío para que el cura lo bendiga, pero no sabe la historia, no sabe por qué es que se produce o a qué se debe o qué simula ese acto, ¿no? De Domingo de Ramos, ¿no? A veces, qué cosa, cuándo fue que se instituyó la Eucaristía, ¿no? ¿Qué significa el lavado de pies? ¿No? Esos detalles ustedes los deben de saber, ¿no? Lo deben hacer. Listo. Ya. Estoy viendo que muchos de ustedes están con sus cámaras apagadas. Muchos han llegado tarde. Por ejemplo, Piero, Fran, Jacob, Scheiner, Karina, Iker han llegado tarde. Deben llegar más temprano. No sé por qué llegan demasiado tarde. Listo. Entonces, ahora vamos a escribir, vamos a relatar, ¿no? En pasajes, ¿no? De la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? El Domingo de Ramos, ¿qué es lo que ocurre, no? Dice, pocos días antes de su muerte, Jesús entró triunfante en Jerusalén, colgado sobre su burrito. La gente cantaba y lo aclamaba como a su rey. Extendían palmas y mantos por su camino. Jesús, sí, decía, ¿no? Jesús es verdaderamente nuestro rey, ¿no? Entonces Jesús entra así triunfante a Jerusalén y fue recibido con, ¿no? Estas palmas, ¿no? De olivo. Y eso es lo que en la actualidad se hace en Domingo de Ramos, ¿no? Ustedes este domingo en misa van a ver que mucha gente va a ir con sus palmas para que lo bendigan, ¿no? Esa es la ceremonia o eso es lo que se estila. Profe, ¿Sí? profesor, ¿Cómo? quiero hacer una pregunta. Sí. Profesor Julio, el domingo dice que vaya la gente con su palma de ramo. Sí. Dime. ¿Qué pasa con eso? No, que vaya el lunes a el ramo y que la vaya la gente a este sería Santa de para darle a Jesús. El día estante, digo. Es el día domingo, es el domingo, o sea, es Domingo de Ramos. El domingo es, por eso es Domingo de Ramos, ¿no? Es el día domingo. Este domingo es el que va a pasar esto, porque la otra semana ya es la Semana Santa, ¿ya? Acá corresponde. Listo, entonces, ya. Luego, eso ocurre el domingo. Ahora, dice Jesús lava, eso ocurre en jueves santo, antes de la cena, Jesús lava los pies a sus discípulos, ¿no? La noche antes de su muerte, Jesús lavó los pies a sus discípulos. Cuando terminó, les dijo, tal como yo he hecho, así también tenéis que hacer vosotros unos con otros. Entonces, ¿qué quería decir? Que ellos debían servir y ser buenos con nosotros, tal como Él lo hizo.
En esa época, las personas que lavaban los pies eran los sirvientes, ¿no? Entonces, cuando Jesús les dijo, o se puso a lavarle los pies a sus discípulos, ellos se sorprendieron. ¿Pero por qué? Si ese es propio de los sirvientes, de los siervos, ¿no? Antiguamente era así. Entonces yo tenía mi siervo y yo no me lavaba los pies, sino era el siervo que me lavaba los pies. Entonces Jesucristo, o Jesús, ¿no? Él hace eso, ¿no? Ese acto, que significa que es un acto de humildad, ¿no? Y de enseñanza. ¿Por qué? Porque enseña a sus discípulos que esa humildad que está enseñando, esa, digamos, ese acto, ustedes lo tienen que realizar con otras personas, ¿no? Es la enseñanza que él deja, ¿no? Es el ser humildes, ser solidarios con otras personas. Esa es la idea o lo que él muestra con el lavado de pies. Ese es el significado, ¿no? Todo, si ustedes leen la Biblia, todo tiene su significado. Nunca la Biblia hay que interpretarla como literalmente tú la lees, sino todo acto tiene un significado. Luego tenemos Jesús en la última cena. Profe, ¿Sí? ¿qué es un significado? ¿Cómo dices? ¿Qué es un significado? ¿Secado? ¿Pecado? No. Mi mamá está diciendo que es el significado. Ya, ese es el significado, pues, ¿no? Eso, ¿no? Es de humildad, ser humilde. Eso no le, o sea, no le correspondía hacer eso. Inclusive a algunos de ellos no querían que Jesús realice ese acto. Él no quería, no, cómo va a ser? Es como, ¿cómo vas a hacer tú eso? ¿No? Algo así, sorprendidos. Usted no debe, tú no debes hacerme eso, ¿no? Tú eres el hijo de Dios, ¿cómo vas a hacer eso? Pero él no, él mostró humildad, ¿no? Esa es la idea, esa es lo que él, y sobre todo deja el mensaje, ¿no? Contundente, ¿no? O sea, tal como yo lo he hecho, así también tenéis que hacer vosotros unos con otros, ¿no? Esa fue la enseñanza que él dejó, ¿ya? Luego de esto, cuando terminó de lavarle los pies, tomó pan, lo bendijo y se lo repartió para que comieran. O sea, se refiere a los apóstoles, ¿no? Les dio de beber vino y fue ahí donde el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Mientras tanto, uno de sus discípulos, llamados Judas, fue a traicionarlo entregándolo a los sumos sacerdotes, ¿no? Ahí es donde, acá todavía no se produce acá no es el famoso beso de Judas, ¿no? Que acá en la cena Jesús dice que uno de nosotros nos traicionará, ¿no? Nos va a traicionar, me va a traicionar, mejor dicho. No dijo nombres, pero todos decían yo seré, tú serás, ¿no? Algo así ocurrió en esa cena, ¿no? Entonces acá se instituye lo que es la Eucaristía, ¿no? O sea, digamos, ese es el acto que pues, nosotros vemos cuando asistimos a una misa, ¿no? Cuando el cura, ¿no? Toma la hostia, la come, toma, pero no está viviendo la sangre de Cristo, ¿no? Es el sacrificio de Cristo. ¿Ya? Entonces ahí se produce la última cena. Luego viene, de ahí Jesús ya sabía que estaba triste, porque sabía que le esperaba una muerte atroz, una muerte terrible. Estaba triste y entonces él se va a orar a su padre, ¿no? A buscar consuelo para afrontar la muerte y viene ahí, ¿no? Se va a rezar en un huerto de Getsemaní, que se llama, ¿no? Y ahí es que se le presenta un ángel y viene para reconfortarlo también. Entonces él se va a orar después de, ¿no? Porque ya sabía qué es lo que le esperaba el día siguiente. Luego acá hay otro acto más, o sea, ahí es cuando él viene no figura acá,
Pero cuando él viene ya de rezar, ahí es cuando recibe el famoso beso de Judas. Judas Iscariote, porque había dos Judas. Judas Iscariote es el que, para identificar quién era, para identificar, o sea, él ya lo iba a entregar a los judíos, entonces el que hizo, le dio un beso en la mejilla, ¿no? Y hay unas palabras de Cristo, ¿no? Con un beso traicionas, ¿no? Al Hijo de Dios, ¿no? Es lo que él le dice. O sea, para identificar a los guardias que lo iban a apresar, él le da un beso en la mejilla. Entonces, ni bien da el beso en la mejilla, los guardias romanos lo apresan a Jesús, ¿no? Entonces ahí ya lo llevan ante los jefes religiosos. Los jefes religiosos lo condenan a muerte, pero como los jueces religiosos judíos no podían ellos decretar la muerte, lo llevan donde Pilatos, que era el gobernador romano de ese entonces. Entonces se llama Pilatos, ¿no? Entonces los judíos mandaron soldados para arrestar a Jesús. Los jefes sentían envidia porque mucha gente le dejaba a ellos y se iba con Jesús. Eso era que pasaba, ¿no? Que mucha gente estaba creyendo a Jesús, no creía ya a los judíos, entonces a sus leyes, a su religión, al judaísmo que había en esa época. Entonces un poco de envidia, y aparte porque decían que era rey, ¿no? Y Cristo, entonces decían, no, sí, yo soy rey, ¿no? Pero ellos no le creían. Entonces Pilato, que ese era el gobernador, ¿no? Sabía que Jesús era inocente, pero sin embargo, hay una como era época de Pascua, entonces Profesor, voy al baño ahorita. el gobernador podía decretar, digamos, perdonar la vida de algún condenado a muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace el Pilatos, no? Pilatos dice, puedo salvar a uno, dice, o lo salvo a Jesús, o lo salvo a otro preso que era Barrabás, otro preso que era un ladrón conocido. Entonces, el Pilatos dice, ¿a quién libero? Como la mayoría de la gente eran judíos, dijeron, liberen al Barrabás, al ladrón. Y entonces liberan a Barrabás y Jesús es condenado a muerte, ¿no? Entonces, ahí es donde se dice que Pilatos, y luego de que hace ese acto, Pilatos pide un lavatorio de agua y se lava las manos, ¿no? Cuando a veces dice, acá en la actualidad, cuando dice, te lavas, te estás lavando las manos, no es como quien dice, te estás haciendo el loco, no quieres tú ser responsable de algo, ¿no? Entonces Pilato no quiso ser responsable que le achaquen que él condenó a muerte, sino yo hice lo posible, pero la gente prefirió al otro preso, prefirió a Barrabás, que era un ladrón conocido, ¿no? Es así, pues ahí viene el famoso lavado de manos, ¿no? Cuando alguien no quiere, digamos, comprometerse con algo, dice, no, me lavo las manos, dice, ¿no? Ese es el dicho que se conoce. Entonces, Pilatos, entonces, ya lo entrega a los religiosos para que lo condenen a muerte, ¿no? Entonces ya Jesús, es sabido por ustedes, carga su cruz y es llevado, ¿no? En todo camino, castigado, ¿no? Y es, digamos, luego es crucificado, ¿no? En esa época, ¿cómo hacían, no? Lo clavaban en una cruz. En el camino la gente se burlaba de él. Inclusive le pusieron una corona de espinas. Como él decía que era rey, entonces se burlaban de él. Ah, como él es rey, le pusieron una... Profe, yo vi la historia de Jesús y dije quién era el rey judío, creo. Ajá, entonces como era rey, los judíos burlándose de él, le hicieron una corona de espinas. Entonces en toda su frente él sangraba, ¿no? Por eso se burlaban de él, ¿no? Cartel encima de su cabeza. Exactamente. Y aparte, entonces acá le clavan ahí y lo crucifican, ¿no? Y entonces ahí hasta que los presos, ¿no? Morían desangrados, ¿no?
Entonces ahí es, ¿no? Entonces los judíos crucificaron a Jesús y mientras está en la cruz, ahí la gente se burlaban de él y también él pronuncia muchas palabras que se conoce como el sermón, ¿no? De las 7 palabras, ¿no? Él pronuncia varias palabras, ¿no? Sus últimas palabras fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y enseguida murió, ¿no? Entonces él Profe, pero no recibió hay, una... profe, Sí, profe, dime, te buenos escucho. días, profe. Perdónanos a esta gente que no sabe lo que hacen. Esto no es cierto, Jesús. Exactamente, pues hace muchas... Esa palabra vamos a ver más adelante, ¿no? Son varias palabras que él, cuando está acá, él pronuncia, ¿no? Y luego ya, al tercer día de haber sido sepultado, él resucita, ¿no? Jesús, o sea, ahí lo meten a su madre, la Virgen María, ¿no? Y le dan su cuerpo y en esa época se enterraba no como ahora, sino en unas cuevas. Entonces, unas piedras grandes lo encerraban y ahí eran las tumbas de antes. Pero ¿qué ocurrió? Que al tercer día encontraron esa roca inmensa que estaba abierta y el cuerpo de Cristo ya no estaba. Entonces, lo que había pasado era que Ha había resucitado ya. resucitado de la muerte, ¿no? Ya Entonces, pasó el tercer día. ya tercer día, ¿no? Y eso lo ven ustedes en la oración. Pero profesor, ¿después habrá vuelto a morir o seguirá vivo? No, No, se ha ido al cielo. Se ha ha ido. ido al cielo. Él solamente es su alma, es la que resucitó. Es así. O sea, todos los que somos creyentes debemos o tenemos que creer, porque todos los creyentes tenemos lo que se llama la fe, ¿no? O sea, la fe es que tú creas algo así, ciegamente, como quien dice. Claro, ahorita tú dirás, pero en la actualidad nadie va a resucitar, pero tú como creyente tienes que saber, creer ciegamente por tu fe que esto es cierto, ¿no? Es así. Entonces lo que Piero, Frank, creo que y luego, ya, mira, ya fallecido, él se aparecía, ya muerto, ¿no? Pero después hay pasajes de la Biblia, por ejemplo, que él se aparece a los discípulos de Emmaus, ¿no? O sea, dice, Jesús se apareció a 2 discípulos que iban caminando hacia un lugar llamado Emmaus. Llegó a juntarse con ellos, pero no lo reconocieron. Al final del camino invitaron a Jesús a cenar con ellos. A partir del pan, los dos lo reconocieron y salieron corriendo a dar la noticia a los discípulos, ¿no? Luego acá ya, finalmente, Jesús sube al cielo con su Padre en presencia de muchos discípulos, pero prometió que permanecería con nosotros siempre hasta el final de los tiempos, ¿no? Entonces, esta es una secuencia más o menos de todo lo que pasión, muerte de Jesucristo, ¿no? Ahora lo que me decías en antes, Piero Franquero, es lo que ocurre cuando él está ahí en su cruz, él pronuncia varias palabras. Profe, Entonces, ya dije, fue fiera. sí, hay varios evangelistas que escriben, evangelistas que es Mateo, Lucas, Marcos y Juan, que se nos cuentan que en medio de dolor, cuando él estaba ahí crucificado, pronunció las siguientes palabras, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Él estuvo con un ladrón a su lado de él, y le prometió que con él estaría en el paraíso, ¿no? Cuando dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Dirigió su vista a María, su madre, y le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan, su discípulo, le dijo, ahí tienes a tu madre. Después también le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y sabiendo que ya todo había cumplido, dijo, tengo sed. Pero los guardias no le dieron agua, sino le dieron vinagre, ¿no? Para que su tortura sea más terrible todavía. ¿Ves? O sea, sus verdugos, o sea, los guardias que lo cuidaban, le dieron de beber vino. Luego ya, él vio ya que poco a poco se iba extinguiendo su vida,
todo está cumplido. Y finalmente, 3 de la tarde, empezó el cielo a oscurecer y Jesús exclamó sus últimas palabras: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Otros autores dicen encomiendo mi espíritu, o pongo mi espíritu, ¿no? Y ahí dio sus últimas palabras, ¿no? Y luego Entonces, ya, sí. una pregunta también quiero decir, la última. ¿No había uno de tus discípulos que uno era traído que se llamaba Baltasar? Y Baltasar se retiró porque no cumplió y traicionó a Jesús. No, La historia de Jesús. el que Baltasar. traiciona es Judas Iscariote. Ah, Judas. Su discípulo. Claro, él fue, acá está, bueno, no está acá, pero hay una parte que él lo entrega. O sea, después de rezar, después que él reza, o sea, él, después del Jueves Santo, a él va a rezar. Cuando regresa, ahí es donde Judas lo entrega, pues le da un beso en la mejilla y era como una señal de que él era Jesús. Entonces los guardias lo atrapan y lo detienen, ¿no? Entonces, Judas se retiró, profe. claro, ahí ese es el... Entonces, ustedes, tienen ustedes su... ¿Sí? Profe, y cuando ya le van a secuestrar a Jesús, uno de sus discípulos agarra a un joven y le corta la oreja. Ajá, también. Hay varios pasajes que acá están omitidos, ¿no? Por ejemplo, también después que Jesús... Hay varias teorías. Por ejemplo, también Pedro, que era su discípulo, también lo niega. Le dice, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. ¿No? Profe, Lo niega. Yo creo que cuando Jesús estaba en la cruz, Dios, dame de beber, y su hijo le da agua, pero eso era vinagre. Vinagre, pues así es. Y entonces, esos son todos los pasajes que ustedes... O sea, ustedes como resumen de clase, ahora les voy a colocar en el grupo unas figuritas que están desordenadas, así como estas, y ustedes van a poner como eso va en su cuaderno, muy aparte de la tarea, van a colocar ustedes el título Semana Santa, y las figuras que están desordenadas, ustedes las van a colocar ordenadas, ¿no? En orden. ¿Cuál fue el primero? Por ejemplo, primerito es Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo. Ese va a ser en su cuaderno, ¿ya? Yo ahorita voy a colocar en el grupo en un PDF que ustedes lo pueden imprimir, lo van a imprimir, o si quieren lo dibujan, y eso va en su cuaderno, muy aparte de la tarea. Eso va Profesor, tenemos que escribir todo eso, lo que nos va a dejar, y después el PDF. Sí, lo voy a poner en el grupo voy a colgar. Es un PDF, son figuritas nomás. Tienes que imprimir y lo vas a pegar, pero ahí están desordenadas. O sea, tú tienes que ordenarlas. Profesor, solo tenemos que pegarlas ordenadas, no tenemos que escribir nada. Ordenadas, porque ahí está desordenadas. Ordenadas. Tenemos que poner ordenadas. Claro, No por tenemos que ejemplo, escribir nada. lo primerito es Domingo de Ramos, etcétera, etcétera. No vas a poner, primerito no vas a poner la crucifixión, ¿no? Eso se hace al final. Tampoco no vas a poner que resucita si antes no ha sido crucificado. Ya, ustedes vean ahora, voy a colocar en el grupito, ahorita que salga del Zoom, hacemos así. ¿No? Listo, entonces vamos a salir de la clase, ¿ya? Entonces así quedamos. Y vengan temprano, por favor, ustedes vienen muy tarde. ¿Ya? Profe, yo vine temprano. Ya, sí, que tengo que hacer otra clase más. Ya tengo que entrar a otra clase más. Listo. Profesor, Nos vemos hasta nos vemos. la próxima. Profesor, cuídese. Profesor, cuídese. Profesor.